Recordemos que el viernes pasado el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 resolvió excluir de las elecciones al expresidente Vizcarra, cabeza de lista parlamentaria por Somos Perú, por omitir información en su declaración jurada de hoja de vida. La tacha la presentó la excongresista Jenny Vilcatoma, pero ayer se ha concedido una apelación contra la resolución que declaró infundada la tacha contra Vizcarra. Puede sonar un poco complejo y por eso hemos invitado al doctor Fernando Ugas, abogado de Martín Vizcarra, para que, muy sencillo, en facilito, explique qué es lo que está pasando hoy y en qué condición puede quedar el señor Vizcarra o en qué condición está al día de hoy. Doctor Ugas, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, un gusto saludarte, Jaime. Gracias por la entrevista. Le voy a pedir que el lenguaje jurídico sea aterrizado al máximo si es posible, porque he leído el documento del jurado, sobre todo el documento de la apelación, y la verdad es que hay que explicarlo en sencillo porque, a ver si entendí. En el formulario no están todas las especificaciones para, si tienes acciones en una empresa, en este caso Agrotécnica Estuquiña S.A., no existe la casilla para declarar los bienes de esas acciones o cuándo tuviste esas acciones. Es un enredo. Entonces, en sencillo, por favor, lo tacharon al señor Vizcarra y ¿qué está pasando ahora con él? Muy sencillo. Lo han excluido por un requisito que no lo exige la norma. Que tanto no lo exige la norma que ni siquiera en el formulario está. Eso. ¿Se entendió? Ya. Ok. Este es el formulario del 2018. Ya. Y en este formulario, en ninguna parte está declarar acciones o derechos en alguna empresa, en general. Tanto es así que ninguno de los que han postulado ahora el Congreso, y póngame cualquier nombre, de los más conocidos hasta los menos conocidos, nadie, correcto, ha tenido la necesidad de declarar ello porque ni siquiera en el formulario está. Eso es como primera cuestión de orden. De tal manera que tenemos una primera conclusión. A nadie lo pueden excluir, correcto, de participar en una elección popular por un requisito que la norma no exige, que uno no está obligado a declarar. Porque además no generaba renta las acciones, este 30% que tenía, ¿verdad? Correcto. Además, entonces, no estamos obligados por norma y por el formulario a declarar, a describir qué acciones se tienen en qué empresas, tampoco cuánto porcentaje se tiene en qué empresas, y sin embargo, lo que nos dice la resolución es que quería que se declare, correcto, cuántas acciones que tenía la empresa dentro de un acápite de renta de acciones. Y para explicártelo en sencillo, es como que se te pide a ti, Jaime, que digas cuánto has recibido de alquiler al año por tus inmuebles. Entonces, si tú declaras cero, significa que no has generado ningún monto de alquiler por inmuebles. Así es. Porque no los has alquilado. Ajá. Correcto. En esa celda, cuando te pidan, pon cuánto has ganado de alquiler por inmuebles, no te están pidiendo cuántos inmuebles tienes. Ni te están diciendo de cuántos bienes tú eres propietario. Por eso, entonces, como no generó renta este 30% de acciones que tiene el señor Vizcarra en Agrotécnica Estuquiña, ustedes no pusieron nada. Cero. Sí se declaró. Cero. De acuerdo. Entonces, cero. Cero. Cero significa declarar cero. ¿Correcto? Por eso, que no hubo renta, pues. Que no hubo renta. Sí. Entonces se declaró correctamente. Se declaró cero. Y el voto singular del representante de la Fiscalía, defensor de la legalidad, hay un voto singular, sí. Dice, bueno, Vizcarra ha declarado correctamente y ha declarado que de renta tiene cero de acciones. Ese es un primer punto. El otro punto que era importante resaltar era que el ente electoral describía
que en el acápite adicional u opcional, en todo caso ahí se debió colocar en qué empresas se tienen acciones. Quizá por transparencia, ¿no? Correcto, común otros. Sí. Pero es imposible colocar en ese lugar ese tipo de detalles por una sencilla razón. El mismo formulario dice que este acápite adicional, opcional, o sea, no obligatorio, es exclusivamente para los rubros 1, 3, 4 y 5. ¿Cuáles son esos rubros? Esos rubros son datos personales, formación académica, trayectoria partidaria y menciones de renuncias en partidos políticos. Entonces, ese formulario explícitamente dice, solamente acá vas a colocar si no has tenido opción de colocar en otros lugares estos temas. En ninguno de estas posibilidades existía para colocar acciones o derechos, porcentajes o algo por el estilo. De tal manera que nosotros estamos bastante confiados en que ahora en apelación se vea con la corrección del caso y que se respete el principio de legalidad. Eso es sumamente importante. A nadie le han hecho observación por este punto, a ninguno de los postulantes del Congreso. Teniendo acciones en empresas, dice usted. Sí, porque en el mismo escrito que nosotros hemos presentado, hemos hecho un pequeño muestreo, y aquí pongo el cuadro, ¿correcto? Es interesante, Forsyth tiene 6 empresas, 0 renta, no ha publicado nada de acciones ni nada de empresas. Keiko, José León Luna, Digna, o sea, una serie, Nieto Montesinos, 3 empresas, 2 empresas, pero nadie lo ha declarado. O sea, igual, con renta cero. O sea, el mismo caso de Vizcarra. Es idéntico el caso. Ya han colocado 0 rentas y no han sido excluidos ninguno de ellos. Entonces, lo único que se quiere es igualdad ante la ley. Claro. Nada más. Ahora, hubo una observación adicional que, claro, se presta para la especulación o, en todo caso, para las sombras que justamente pueden echarse al no haber puesto este detalle, ¿no? Pese a que no está la casilla para colocarlo, pero en fin, y los ejemplos que ha puesto. Que la empresa agrotécnica Estuquiña S.A. fue dada de baja de oficio el 2007, pero se detecta que el 1 de junio del 2015 se realiza un acto en el que la Junta de Accionistas de la empresa le otorga poderes a Martín Vizcarra y 2 de sus hermanos. Entonces uno dice, ¿por qué le otorga poderes? ¿Qué es esta movida, no? ¿De qué se trató esta movida en esta empresa? Bueno, porque normalmente se entregan poderes porque existen escenarios donde se puede vender, se puede disponer, se puede realizar algo. Entonces ahí puedes decir, generaste renta, generaste ingreso. O sea, por eso es muy importante lo que describe el artículo 5 y el artículo 24 de la Ley de Impuesto a la Renta. ¿Qué dice la Ley de Impuesto a la Renta? Dice, solamente se genera renta de acciones cuando se vende, se permuta, se cede, se expropia, se aporta a sociedades, etc. O sea, es tabulado y la norma del impuesto de la renta, que es la que desarrolla el tema normativo del impuesto de las rentas de acciones y todo en general en relación a estos impuestos, lo que se describe claramente es que esos son los únicos casos que se pueden declarar. Si el que una persona tenga un poder, una representación, es simplemente eso. No significa que está ya activo, ni mucho menos, ¿no? Muy bien, doctor Fernando Ugas, le agradecemos por estos alcances, por la entrevista. Era importante poder conocer el caso del señor Vizcarra, que ahora, se espera la respuesta en última instancia en el jurado de elecciones. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias por esta entrevista. Buenas noches. Muy agradecido. Hasta luego. Muy bien, vamos a la pausa y regresamos, como lo anunciamos, con José de Chávez. Él va en la plancha de Verónica Mendoza para hablar de los protocolos de los candidatos, ¿no? ¿Qué medidas sanitarias van a tomar ellos? ¿Cómo enfrentar una campaña en una pandemia? Porque nada está dicho.